Nos corresponde hablar de un tema que no siempre resulta muy atractivo. Y me estoy refiriendo al arrepentimiento. Inclusive en mis notas lo titulé El arrepentimiento, una palabra olvidada. Una palabra olvidada. Pero creo que el arrepentimiento es uno de los fundamentos esenciales del Evangelio y esencial para que tú y yo podamos experimentar la vida abundante que Jesucristo nos otorga. Decía el famosísimo predicador de hace muchos años, Spurgeon, el pecado y el infierno están casados, a menos que el arrepentimiento produzca un divorcio. Yo creo que esto es bien importante que no perdamos de vista. Y el punto está en que arrepentimiento no es muy popular en nuestros días. De alguna forma, insisto, es un tema que no agrada a muchos. Inclusive la palabra arrepentimiento, estoy convencido, está como siendo olvidada y rechazada en muchas iglesias el día de hoy. Algunos tienen, no sé, el temor de que hablar mucho del arrepentimiento puede provocar que la gente ya no regrese. Y entonces algunos han ido anulando, eliminando, quitando la palabra arrepentimiento de sus púlpitos, pero nunca ha sido anulada ni olvidada en la palabra de Dios. La Biblia es bien clara, tiene mucho que decir con relación al arrepentimiento. Decía el teólogo John Mason, el arrepentimiento comienza con la humillación del corazón y termina con la transformación de vida. Me gusta esta expresión porque creo que define, ahorita vamos a ver la definición de arrepentimiento, pero creo que en una expresión así medio artística o poética, Mason la describe. El arrepentimiento comienza con la humillación del corazón, pero termina con la transformación de vida. Pero estoy seguro también que el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que hemos hecho algo malo. No basta con decir, híjole, sí, la regué. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo que se arrepienten? Y los demás se van a arrepentir. Ay, sí. ¿Te has encontrado de repente que estás haciendo un email, estás bien enojado? Send, y lo envías y después dices, no lo debí haber enviado. Y luego ahí estás en el Google. ¿Cómo recuperar un correo que no debe haber enviado? Y te contesta Google, te amolaste. Pero es más, ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes, te has arrepentido de algo? Ya me dijiste que sí, pero lo has vuelto a hacer. ¿Nada más yo? ¿Y los demás? Mentirosos. Ay, sí. En realidad es esto, el arrepentimiento es mucho más que decir, la regué, mandé el correo que no debe haber mandado. Es mucho más que eso. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. No solo en la manera de pensar, sino en el corazón, que nos brinda una nueva perspectiva de Dios. Vemos a través del arrepentimiento, vemos a Dios en una forma totalmente diferente. Es llevar a la práctica, decía el evangelista Moody, el arrepentimiento es la lágrima que brota del ojo de la fe. Tiene que ser de alguna manera. Arrepentimiento implica apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Lo vamos a estar enfatizando. El autor Derek Cliff decía, confesar el pecado no es informar a Dios, es llegar a estar de acuerdo con Dios. El arrepentimiento es motivado, debe ser motivado por el amor que Dios tiene para con nosotros. Si tenemos miedo de Dios, no vamos a querer arrepentirnos, no vamos a querer confesar. Como si pudiéramos, fíjense, hay gente que piensa, es que si le confieso a Dios, me va a partir un rayo. Mi hermano, no le tienes que confesar, Él ya sabe, es que te parte el rayo de todas maneras, no es cierto, pero de alguna manera no necesitamos informar a Dios. Yo no sé, nos dañamos y ese es el engaño del enemigo, nos limita en la vida cristiana haciéndonos pensar, no, mejor no digo nada, mejor me quedo callado, a ver si Dios de casualidad estaba volteando para allá cuando lo hice.
y vivimos sin paz, vivimos frustrados y perdemos lo que Dios nos ha prometido. Y la Biblia no solamente nos habla y promueve el arrepentimiento, sino que lo ordena. Es una instrucción. Mira, mi hermano, nuestra condición como seres humanos, nuestra condición como naturales, estamos en una posición de rebeldía. Estamos enemistados con Dios. Todo esto enseña la Biblia. Inclusive, ¿se acuerda Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de... ¿Qué más castigo puede haber que separados de Dios? Y por eso qué bonito cuando dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, de todas maneras Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso! Y esta es la postura que debemos asumir con respecto al arrepentimiento. No vengo arrepentido con Dios para que me dé 1, 2, 3 patadas o golpes o cinturonazos o la famosa chancla de las mamás. Así no es Dios, ¿verdad? Y por eso creo yo que Jesucristo vino predicando acerca del arrepentimiento. Es más, el primer sermón que Jesucristo predicó en su ministerio aquí en la tierra fue relacionado al arrepentimiento. Mateo 4:17. Abra su Biblia, Mateo 4:17. Ábrala. No oigo las hojas. Y ahora con lo electrónico, les decía que hay que diseñar, hay que decirle a los diseñadores una aplicación de la Biblia que cuando le muevas así, haga como si estuvieras usando una de verdad. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿y qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y no solo eso, el último mensaje que Jesucristo lanza a la iglesia lo encontramos en Apocalipsis, en el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Y en Apocalipsis 3:19 vuelve Jesús a decirle a la iglesia: arrepiéntete. En otras palabras, tenemos que cambiar de parecer con respecto al pecado. Ahora, inclusive durante todo el ministerio de Jesucristo, no solo al principio y no solo al final, ya un Jesucristo resucitado, habló de arrepentimiento, sino durante su ministerio también habló acerca del arrepentimiento. Inclusive lo saca en este pasaje que quiero compartir con ustedes en Lucas 13, versículo 1, en donde pudiera parecer que dijeras, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Aquí vienen unos galileos, unos religiosos, unos personas que son de Galilea, y le dicen: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Está diciendo que ha visto como cuando sale algo en las noticias y empezamos a platicar: ay, supiste que mataron a no sé quién y que agarraron al Chapo Guzmán, ¿verdad? Comentamos noticias. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y empezó, haga de cuenta así: oye Jesús, oye, ¿qué onda supiste de esos galileos que agarró Pilatos y revolvió un sacrificio con otro, el sacrificio nuestro con el sacrificio de los romanos, hizo toda una mezcolanza? ¡Qué bárbaro! Lo están haciendo con un tono de juicio, podemos deducirlo por la forma en la que Jesucristo responde. Y Jesucristo no solo les contesta con respecto a ese comentario, sino además se avienta otra noticia, a lo mejor más fresca. Respondiendo, dice versículo 2, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron esas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, ¿crees que les pasó eso porque eran más pecadores que tú? Porque tendemos a ser así, ¿verdad? ¿Se acuerda con aquel paralítico? ¿Y qué le dicen a los discípulos a Jesús? ¿Quién pecó? ¿Este o sus papás? ¿Se acuerda? Así somos, tendemos a juzgar. Y ese dedo acusador nos sirve equivocadamente de alivio para distraer nuestra atención en tu pecado y no en el mío. Yo me distraigo viendo todo lo malo que tú haces. Y entonces Jesús dice, versículo 3, os digo que no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4, y ahí Jesús mete una nota nueva, una noticia adicional. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé,
y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí está intercalando Jesús lo físico con lo espiritual. Ellos están juzgando. Querían saber qué pecado tan horrible habrían experimentado estas personas como para haber muerto. Y en pocas palabras Jesús le está diciendo, ustedes ni piensen que se escaparían, por más buenos que se sientan, a ustedes les puede pasar lo mismo, es que más vale que se arrepientan. Es lo que está diciendo Jesús. Todos somos llamados al arrepentimiento. Ahora entonces es bueno, es interesante, es necesario que digamos, bueno, ¿qué es el arrepentimiento? Yo creo que hay falsos conceptos, falsos o equivocadamente pensamos acerca del arrepentimiento. Y la Biblia tiene varias palabras que, no sé, nos muestran con mucha claridad. Encontramos inclusive el tema del arrepentimiento a través de toda la Biblia. No es, insisto, nada más en los evangelios. En el Antiguo Testamento encontramos dos palabras que son dos verbos. El original en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Es que encontramos dos verbos en el hebreo que se traducen al español como arrepentimiento. Una es nakam, que significa lamentarse, llegar a deplorar algo, arrepentirse. Es lo que significa, ¿sí? Como un dolor santo. Pero el otro verbo es shub. Y shub, que también se traduce como arrepentimiento, significa volverse. Volverse, dar vuelta, cambiar de dirección. Y creo que esto se apega más a la palabra original en el Nuevo Testamento. Volverse combina los dos requisitos necesarios, indispensables del arrepentimiento. Es volverte del mal, o sea, apartarte del mal y volverte hacia el bien, hacia lo bueno. Ahora, en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de arrepentimiento, se utiliza una palabra que puede sonar más conocida para nosotros. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y la palabra en el griego que se utiliza o se traduce al español como arrepentimiento es metanoia. Metanoia, ¿sí? De ahí viene nuestra palabra del español, metamorfosis. ¿Se acuerda de la primaria? La oruga que se convierte en mariposa y ¿cómo se llama? El renacuajo que se convierte en rana o en sapo a través de una metamorfosis. Hay una conversión. Implica entonces no nada más cambiar de una opinión. Implica mucho más, un metamorfosis, imagínense nada más. Dice el diccionario que arrepentimiento es usado predominantemente en relación con un cambio religioso y ético en el modo de creer en cuanto a dos actos: arrepentirse, cambiar de idea y convertirse. Otro diccionario dice, arrepentimiento es sentir remordimiento y contrición, sentirse compungido. Un diccionario bíblico dice, metanoia significa un cambio de idea que lleva a un cambio en la conducta. Y creo que aquí está el secreto de la palabra arrepentimiento. ¿Verdad que no habíamos visto el arrepentimiento así? Como que decías, ay, me arrepiento de haber dicho lo que dije. No, pero arrepentimiento en el sentido completo de la palabra debe haber una transformación. Es como si me arrepiento de haberte dicho lo que te dije y nunca más pienso volvértelo a decir. ¿Sí me doy a entender? Tiene que haber ese cambio, ese giro, ¿sí? Eso es lo que exactamente significa arrepentirse. Cambiar de parecer, dice otro diccionario, en lo que respecta al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. Mi hermano, el arrepentimiento debe afectar toda nuestra vida por completo, no nada más una área de nuestra vida. Pero veamos 4 puntos importantes. Número 1, arrepentimiento es más que una convicción. El arrepentimiento es más que una convicción. Podríamos decir inclusive es mucho más que una convicción. Porque puede darse el caso que tú y yo estemos convencidos que lo que hicimos fue equivocado o en pecado y no estar arrepentidos. Es decir, ¿no le ha pasado? He tenido consejerías en algunos, yo sé que de ninguno de ustedes, ¿verdad? Otros que están en otras iglesias, pero el otro día le decía, venía una
una mujer y me decía, ya no aguanto a mi esposo, me quiero divorciar. Entonces le digo, bueno, ¿te interesa saber lo que dice Dios? Sí, ¿qué dice Dios? Que Él no quiere el divorcio, busca que no haya divorcio. Hay ocasiones en que ni modo se da, pero no es de su agrado y no hay ninguna causal por la cual tú puedas, sí, pero yo quiero divorciarme. De alguna manera es más que una convicción, o sea, es que me siento mal, pero de todas maneras lo voy a hacer. Sé que no le gusta a Dios, pero de todas maneras, eso no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que una convicción, mucho más. ¿Se acuerda cuando está Pablo predicándole al procónsul Félix, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 24? Y después de que da toda su disertación, ¿se acuerda que dice, por poco me persuades para ser cristiano? ¿Se acuerda? Pero el versículo 25, Hechos 24, 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No estaba convencido, se asusta, tiene miedo. Pero la convicción no es suficiente, tiene que haber una acción, debió haber dado un paso de acción, ¿sí? Se espantó bajo la convicción de su pecado, pero no se arrepintió. Y así es tristemente como muchos, inclusive cristianos, en su vida cristiana, en su vida diaria, se encuentran viviendo en adulterio, en alcoholismo, en drogadicción, en deshonestidad, en lo que tú quieras. Y de todas maneras no hay un arrepentimiento, se dan cuenta, reconocen que están mal, reconocen que es pecado lo que están haciendo, pero continúan haciéndolo. Eso no es un verdadero arrepentimiento, es más que una convicción. Número 2, arrepentimiento es más que una confesión de pecado. Se parece un poco a la confesión, a la convicción. Arrepentimiento es mucho más que una confesión de pecado. Como ahorita decía, puede ser que confieses tu pecado y no estar arrepentido. Sí puede ser. Inclusive muchas personas o personajes en la Biblia llegaron al punto de reconocer y decir que habían pecado, pero nunca cambiaron, nunca se arrepintieron verdaderamente. Nunca. Por ejemplo, ¿se acuerda de Faraón? Con Moisés y las plagas, ¿se acuerda? Faraón, ¿sabes que llegó, dizque a arrepentirse? Confesó su pecado, pero al no haber transformación, no hay arrepentimiento. ¿Sí me doy a entender? La componente esencial del arrepentimiento verdadero es transformación, cambio. Viene Faraón en Éxodo 10, versículos 16 y 17. Después de una de las tantas plagas, Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado, mire, está confesando, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Dirías, wow, se convirtió, Faraón es cristiano. ¿Sí? ¿Ha escuchado esto en otras ocasiones, sobre todo de algunas personalidades? Y dice, versículo 17, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Solamente esta vez, las demás veces que voy a pecar ya no. Y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Conocemos el resultado, Faraón no cambió su comportamiento, Faraón no se arrepintió. Ahora, este tema y este sermón no es de juicio, no es de señalar. Mi hermano, yo quiero que tú y yo veamos lo que Dios quiere que veamos con respecto al arrepentimiento, que es una herramienta proporcionada por Dios para obtener libertad y poder experimentar esa vida abundante que Jesucristo nos prometió. No es para decir, arrepiéntete. Este no es el sentido del sermón. Te pido por el amor de Dios que no me malinterpretes, que no vayas a tomar como que estoy señalando. Estoy queriendo proveerte de parte del Espíritu Santo una herramienta valiosa para que puedas vivir, lo vamos a ver, con paz, con seguridad, disfrutando todo aquello que Dios tiene para ti en la vida cristiana. Esta es la intención. Faraón no cambió. Encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 22, encontramos también a un profeta llamado Balaam. Balaam quería, según él, dizque servir a Dios, pero también quería
ser bien pagado, él quería el dinero, ¿verdad? Y entonces precisamente él también dice en el versículo 34, he pecado. Mi hermano, yo quiero que veas una cosa. Si tú fueras montando pues una mula, un burrito, un caballo, y de repente la mula te habla, te arrepientes 3 veces. Bueno, confiesas, te asustas, ¿verdad? Y dices, la regué Dios, ¿verdad que sí? Sería el equivalente. Imagínate que de repente estás en tu pecado y tienes a tu perrito a un lado. ¿Se acuerda como el anuncio ese del jugo de naranja? Por favor, ¿se acuerda? Y que dijera, pecador, pecador, Estoy seguro que lo primero que harías, pequé Dios, pero a lo mejor mandas sacrificar al perro para que mañana no te estorbe. Me doy a entender, mientras no haya una transformación de vida, no es un arrepentimiento verdadero, aun y cuando hayas confesado tu pecado. Aun y cuando hayas confesado tu pecado. Balaam no cambió verdaderamente, nunca se arrepintió. ¿Por qué? Porque no hubo cambio. Y mi hermano, no se trata de juzgar unos a otros, se trata de juzgarnos a nosotros mismos. Si yo entonces confieso y sigo igual, no me arrepentí verdaderamente. Y entonces tengo que hablar con Dios para arreglar esa situación. También puede haber una confesión a medias, que tampoco es un arrepentimiento. ¿Se acuerda el rey Saúl? Al rey Saúl le habían dicho que esperara al sacerdote. Primero de Samuel, en el capítulo 15, versículo 24. Usted sabe que se adelantó, no quiso esperar. Cuando viene el profeta Samuel, Saúl le dijo, he pecado. ¿Se fija? Están confesando. Todos han dicho he pecado. He pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. No sé si te das cuenta de lo que está aquí sucediendo con Saúl. Está aquí diciendo, mira, pequé, pero es que ese es un arrepentimiento, una confesión a medias. Es que pequé, pero es que el diablo me incitó. Como Eva, la víbora, Adán, la vieja que me diste, ¿se acuerda? Ese es el problema. Se fija, estamos tratando de encontrar, o sea, sí, la regué, pero es que si no hubiera tenido yo a este amigo o al esposo o la esposa a mi lado, no lo hubiera hecho. Pero perdona, eso es un arrepentimiento a medias. Estás echándole la culpa a los demás o a las circunstancias por las cuales tú no estás cambiando tu comportamiento. Otro, una confesión elaborada. ¿Se acuerda ahí en el libro de Josué, en el capítulo 7, cuando el pueblo de Israel entra y dándole vueltas a la ciudad de Jericó y los muros caen, ¿se acuerda? Y Dios le había dicho, no agarren nada del botín, nada es para ustedes, todo lo tienen que ofrendar. De las demás ciudades eso es otra cosa, pero Jericó, que es la primera, me pertenece, dijo Dios. Pero entra un israelita, un soldado llamado Acán. Y Acán dice, ay, este lingotito de oro y esta piel es esto. Y lo agarra y lo esconde y lo cachan. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, ¿sí? No era un arrepentimiento genuino. Me cachan, ni modo que, o sea, la verdad es que si léete ese capítulo 7 de Josué, está bien interesante cómo Dios saca a la luz. Qué bueno que Dios nos saca a la luz todos nuestros pecados, o que no sé dónde estaríamos. Pero es bien importante porque no hubo un arrepentimiento genuino. Lo descubrieron, lo cacharon, lo agarraron, como decimos, con las manos en la masa. Si no lo hubieran agarrado, ¿habría confesado? Yo creo que no. Entonces es elaborado, es que mira aquí. También puede haber una confesión desesperada. ¿Se acuerda de Judas, el traidor? Estaba angustiado, desesperado, histérico, asustado por lo que había hecho y dice, he pecado. ¿Se arrepintió? No, fue y se suicidó. Es que debemos tener mucho cuidado porque entonces el arrepentimiento es mucho más que una convicción y mucho más que una confesión de pecado. Número 3, el verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón. Es un cambio de corazón.
¿Y sabe qué es lo bonito? Que el corazón yo no lo veo, ni tú lo ves, solo lo ve Dios. ¿Se acuerda que le dice Dios a Moisés? Dice, el hombre ve lo de afuera, pero yo veo lo de adentro, yo veo el corazón. Pero se necesita un cambio de corazón, es dar un giro de 180 grados. La Biblia nos enseña que arrepentimiento es darle la vuelta al pecado y voltear y caminar hacia Cristo. Imagínense que esto es, yo voy caminando y digo, voy para San Diego, para acá está San Diego, ¿verdad? Voy para San Diego, me arrepiento. Arrepentir no es decir, aquí, no, pues es que me arrepentí de ir a San Diego. No, eso no es arrepentimiento. Eso podrá ser cambié de opinión, estoy indeciso. Decir, me arrepentí de ir a San Diego, entonces decir, y ahora voy para Ensenada. ¿Se fija? Eso es el concepto bíblico del significado de arrepentimiento. Es una actitud negativa, dejo, y positiva, sigo, ¿sí? Me vuelvo, dejando el pecado y volviéndome hacia Dios. Esto es el arrepentimiento. Es una herramienta que Dios nos ha dado para poder soportar. Mi hermano, vivimos, y muchos más que otros, vivimos con un sentimiento de culpa. ¿Y sabes por qué? Porque somos culpables. Pero debemos abrigarnos al perdón de Dios. Y el arrepentimiento es esa herramienta que nos lleva para allá. El arrepentimiento nos lleva a confesar y a renunciar. Tienen que ser esas dos cosas. No hay un verdadero arrepentimiento a menos que le demos la media vuelta al pecado y nos dirijamos hacia Jesucristo. Confiesas y te arrepientes. Hay un ejemplo muy conocido por la mayoría de nosotros, que es la del rey David. ¿Se acuerda el rey David que comete adulterio con Betsabé? ¿Se acuerdan? Comete adulterio y después, queriendo cubrir, se fija, debió haberse arrepentido. En el concepto bíblico, ¿qué debió haber hecho David en ese momento? Haber dicho, perdóname Dios porque cometí adulterio, y haberse dicho, ¿sabes qué, mujer? Pues vamos sufriendo las consecuencias, pero regrésate a tu casa. Pero no se arrepiente, y no solo entonces estamos seguros que no experimentaba paz, sino que además le conduce a una segunda acción todavía más violenta, y planea un asesinato y lo logra, porque no se arrepintió. A lo mejor se sintió pecaminoso, pero no se arrepintió. Y David era un hombre, dice la Biblia, lo califica, un varón conforme, dice un hombre conforme al corazón de Dios. Ese era David. David era un hombre que le cantaba a Dios, que lo alababa, que lo buscaba. No sé, podía comunicarse con Dios en una forma extraordinaria, lo vemos a través de los salmos. Y de todas maneras pecó. Su error no estuvo necesariamente en el pecado, no quiero justificar el pecado, pero su gran problema estuvo en que nunca se arrepintió. Y entonces cree que ya se salió con la suya. Yo estoy seguro que en su interior anhelaba que lo cacharan. No creo, aunque no conozco mucho detalle, aunque los salmos me dicen mucho, pero yo no creo que haya experimentado paz. No lo creo. Creyó que lo había logrado. Mira lo que dice segundo libro de Samuel en el capítulo 11, versículo 27. Segundo de Samuel 11, 27. Y dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Los demás no lo habrán visto, pero Dios sí lo había visto. Y para Dios era desagradable. Otros podían justificar. Podían decir, bueno, pues, oye, pero para Dios fue desagradable. Nadie se dio cuenta, Dios sí se dio cuenta. Y qué lindo Dios, que aún con toda esta necedad del rey David, que cree que se salió con la suya, que está viviendo una carencia de vida abundante, no creo que haya vivido en paz. Inclusive sabemos bien que hasta perdió al hijo, acabó muriendo el bebé, y de repente llega el profeta enviado por Dios, Natán, y le dice, tú eres ese hombre, David. Y ahí es donde vemos no solo una confesión del pecado en David, sino un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio de actitudes o de comportamientos. Y entonces escribe David
En ese momento en el que está siendo reprendido y procediendo al arrepentimiento, escribe el Salmo 51. El Salmo 51 tiene 19 versículos. Yo le invito a que en casa ustedes lo lean. No tenemos tiempo para analizarlo todo, pero léalo con calma. Una expresión tan artística, tan bonita, tan profunda, tan emotiva de parte de David en cómo estaba sintiendo en ese momento. Pero el versículo 3, Salmo 51, 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Mira, mientras no reconozcamos nuestro pecado, no podemos dar el primer paso al arrepentimiento. Y dice David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Miren lo que dice, está siempre delante de mí. Así, para donde volteo, adúltero, asesino, adúltero. Para donde volteara, su pecado siempre lo traía porque él lo había cometido. Versículo 4, dice, contra ti, le está hablando a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se fija? Es el primer paso. Pudiera parecer como que Dios viene con mano dura en contra de David al mandar a Natán, pero no, insisto, como le decía hace rato, está enviando un profeta para que David sea liberado de esa amargura, de esa angustia, de esa preocupación, de ese dolor, de esa culpa con la que vivía. Y manda al profeta para que él se arrepintiera y experimente el resultado. Inclusive el Salmo 32, versículo 3, dice, mientras callé, mientras no dije nada, envejecieron mis huesos. Envejecieron mis huesos. No vamos a experimentar una vida de paz y de gozo mientras no nos arrepintamos. Vamos a estar sintiéndonos culpables cuando tenemos a nuestro alcance el perdón ganado, logrado por Jesús en la cruz. Tenemos que aprovecharnos. Ahora, ¿cuáles son entonces el resultado o los resultados de un verdadero arrepentimiento? El mismo salmista, el mismo David lo dice en el versículo 8. Gozo y alegría es uno de los beneficios. Dice, hazme oír gozo y alegría. Y mira lo contrario de lo que acabamos de leer. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hace rato decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero ahora que confieso, y entonces ¿qué está diciendo ahora? Se recrean estos huesos que han sido abatidos. ¿Te fijas? El arrepentimiento es la respuesta. Y a lo mejor no te duelen los huesos, pero te dolerá el corazón. O no tienes paz, o no duermes a gusto porque sabes que hay algo que está estorbando. El versículo 12, ahí en Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué gozo. Cuando vamos con Dios y le decimos, la verdad, ya la regué, ya no quiero seguir, y cambias tu actitud, entonces empiezas a experimentar gozo y alegría. Gozo y alegría. Pero un segundo efecto es que viene un deseo de vivir para la gloria de Dios. Cuando estamos a cuentas con Dios, nos somos movidos a vivir para su gloria. Dice el versículo 13, Salmo 51, 13. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Voy a dar testimonio de lo que está diciendo. Mi hermano, mientras no nos pongamos a cuentas con Dios a través del sacrificio de Jesús, nos vamos a sentir desconectados con Dios, nos vamos a sentir que no merecemos y vamos a tratar de, como Adán, escondernos de Dios como si se pudiera. Vamos a interrumpir, vamos a dañar nuestra relación con Dios y entonces no podremos dar un buen testimonio, buen ejemplo de quién es Dios en nuestra vida. Ahora podrías decir, bueno, ¿de qué tengo que arrepentirme? Yo te diría, ¿de qué tienes que arrepentirte, mi hermano? La Biblia dice que todos somos pecadores, es que yo creo que todos aquí tenemos de qué arrepentirnos, aunque no querramos reconocerlo. No se preocupe, no le voy a decir que se ponga de pie y me lo diga. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que sean puros, santos, irreprensibles. No, ¿verdad? Que se arrepientan. Confesar y apartarnos, volvernos, cambiar de dirección. Es la única manera de remover la maldición de la culpabilidad que traemos encima. Y nunca podremos encontrar y experimentar la paz sin arrepentimiento. Claro, sin un verdadero arrepentimiento, para empezar, no hay salvación. Somos salvos en Cristo. Recibimos a Jesús porque nos damos cuenta que estamos mal y damos ese paso. Íbamos caminando una vida sin Cristo y ahora decimos: Jesús, ven a mi vida, y cambiamos de dirección. Es un arrepentimiento inicial que nos da la salvación. Pero una vez salvos, no podemos continuar aferrados y agarrados a nuestro pecado. Una vez más, el arrepentimiento es un cambio de corazón, pero es un cambio continuo de corazón. No podemos ser inmaculados de la noche a la mañana. Vamos siendo perfeccionados. Entonces vamos confesando, vamos arrepintiéndonos, ahora sí que diríamos un pecado a la vez en lugar de un día a la vez. El arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez después de ser salvos o para ser salvos, ¿sí? Y después olvidarnos, no. Decía un autor: el arrepentimiento es una crisis seguida de un proceso. Debemos vivir arrepintiéndonos todos los días. Todos los días. Y termino con Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio en los huesos y en todas partes. Mis hermanos, es hora de arrepentirnos. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie, por favor. No tenga flojera, ya nos vamos. Póngase de pie. Es hora de arrepentirnos. Tenemos que llegar a este punto. Mi hermano, mientras no te arrepientas, vas a estar experimentando precisamente una falta de paz. Inclusive necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas arrepentirte por primera vez y venir a Jesús. Te arrepientes, confiesas y cambias de dirección, y ahora empiezas a caminar con Jesús. Dios te ha prometido que si tú crees en Jesús y le recibes en tu corazón, Dios te adopta como un hijo suyo. Imagínate qué cambio de vida. Arrepentidos nos acercamos a Él, nos recibe como sus hijos, y ahora como hijos suyos caminamos en dirección contraria a donde íbamos caminando antes. Por eso es necesario que recibas a Jesús en esta tarde, para que comiences a experimentar esa vida abundante que Cristo ha prometido para ti. Que no lo pospongas, que no lo dejes para otro día. Y ahí donde estás en tu lugar, si tú dijeras: yo quiero este día recibir a Jesús, yo quiero la salvación en esta tarde, yo quiero el perdón de mis pecados, quiero empezar a caminar de la mano de Dios, ya no quiero vivir como antes, te invito a que levantes tu mano. Yo solo quiero orar contigo ahí donde estás. Levanta tu mano, que digas: yo quiero recibir a Jesús. Dios te bendiga. A ver, levante su mano. Ahora hagamos todos esta oración, iglesia, también vamos ayudándoles. Y diga junto conmigo: Dios, en esta tarde, delante de tu presencia estoy, reconociendo todo mi pecado. Te pido perdón. Ven, Jesús, a mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias por la vida eterna que en Cristo ya me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, levanta tus manos al aire. Levanta tus manos. Quiero llevarte precisamente a que platiques con Dios. Que le digas: Señor, llévame al verdadero arrepentimiento.
Tú sabes, mi hermano, lo que necesitas arrepentirte. No para que venga el dedo acusador de Dios, sino para que experimentes su perdón, su amor y su paz. Dile: Dios, me arrepiento de mi pecado. Ahí en tu mente, si quieres, para que no lo hagas público, dile cuál es ese pecado. Dile: Señor, ya no quiero. Me arrepiento, ayúdame, Señor, cambia mi mente. Quiero cambiar de dirección. Te prometo que a partir de hoy voy a empezar a caminar en una dirección contraria. Esa ruta que seguía yo antes de mi trabajo, que me ocasionaba tentación, la voy a cambiar. Esas amistades que me están provocando que yo caiga en ese pecado, las voy a hacer a un lado. Esos programas de televisión o esas lecturas equivocadas que me están alejando de ti, las voy a dejar atrás. No sé qué sea, mi hermano, platica con él. Aprovecha este tiempo. Estamos tan en la carrera que no nos detenemos a platicar con Dios. Aprovecha ahorita, todos estamos en eso. Ahí tú en silencio. Tú sabes lo que necesitas, lo que más agobia tu corazón. Oh Espíritu Santo, trae esa convicción tuya sobre tu pueblo en esta tarde. Muéstrales, Padre, con esa ternura y ese amor tuyo, así como enviaste ese profeta Natán sobre la vida de David. Envía tus ángeles, tu Espíritu Santo, a hablar a cada uno de mis hermanos en todo aquello de lo cual tú deseas que hoy se arrepientan. Impúlsalos, muévelos, Padre, al cambio, para que puedan experimentar lo que tú tienes para ellos, papi. Y te damos gracias, Señor, precisamente por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, y porque te tenemos a ti, Señor, y podemos venir y arrepentirnos, confesando y alejándonos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.